Entonces, ahora vamos a, ahora, ¿qué pasa cuando yo aplico una fuerza a una superficie, como en este caso, este cubito? Entonces, la fuerza me va a producir tensiones, la cual van a intentar acortar la pieza, ¿no? Esta pieza se va a cortar una cierta longitud en el lado de en la dirección de la fuerza. Lo llamaremos delta L. Nosotros, ¿cómo hallamos el delta L? Entonces, ese delta L, directamente, si ustedes también lo van a deducir con el ingeniero, directamente es esto, mira. Ese delta L es pelea, si recuerden, se pelea, ¿ya? P, L, P, A, ya. Bueno, esta P viene siendo la fuerza, ya. Partemos con P, ya, para estar más. La fuerza lo voy a llamar yo P. ¿Ya está bien? Entonces, con esta ecuación podemos hallar esa deformación debido a esa fuerza. Esta P significa es la fuerza, L es la longitud inicial, lo llamaremos. Longitud inicial, A es el área transversal, no, ojo, transversal a la fuerza. Y E, bueno, algunos libros lo llaman Y también, este es el módulo elástico. Elástico del material, ¿está bien? Módulo elástico. Bien, entonces con estas dos ecuaciones se resuelven todos los problemas que tienen que ver con fuerzas y deformaciones, ¿está bien? Bien, siguiendo, ahora vamos a ver en cuanto cómo nos afecta los cambios de temperatura, ¿no? Entonces aquí está en el título dilatación. Entonces si la temperatura aumenta, los cuerpos tienden a dilatarse. Y contracción, cuando la temperatura baja, los cuerpos tienden a contraerse, ¿no? A reducir su longitud, su área o su volumen, dependiendo del cuerpo. Ya, lo principal para las expansiones y contracciones debidas a la temperatura, ¿sí? Es conocer su coeficiente de dilatación térmico, coeficiente térmico del material. ¿Está bien? Este coeficiente térmico generalmente es muy bajo, ¿está bien? Es muy bajo y sus unidades, las unidades de este coeficiente térmico son dependiendo de la unidad de la temperatura. En este caso, generalmente vamos a utilizar más centígrados a la -1, ¿no? O 1 sobre centígrado, ¿no? Como ustedes lo vean mejor. Esas son generalmente esas unidades. Ahora, en cuanto a esta alfa, tenemos, el primero, lo que vemos alfa es, esto se utiliza para una dimensión, lo llamaremos ya, una dimensión. ¿A qué me refiero con una dimensión? Entonces, yo tengo un cuerpo, generalmente las barras, ¿no? Las cuales predomina su longitud a su base y a su ancho, ¿está bien? Entonces, obviamente, por eso lo llamo una dimensión, porque la deformación predomina en su longitud, ¿sí? No nos interesa mucho su alturita que tuviera o su ancho, ¿no? Que es profundidad que tuviera. Entonces, más predomina la longitud, por lo tanto, lo vamos a manejar como una dimensión, así que solamente vamos a considerar las variaciones de longitud. Bueno, las variaciones que va a producir la temperatura en su longitud, solamente su longitud. Entonces, la ecuación para hallar ese delta lo llamaremos, aquí el delta lo llamaré. Es la ecuación para hallar este delta de longitud que va a variar. En este caso voy a asumir que la temperatura sube, ¿sí? Ese delta va a ser igual, si no me equivoco, es la longitud inicial, 1 más el coeficiente térmico por la temperatura, ¿sí? Y aquí nosotros vemos, ¿no? Pues si la temperatura es menor o reduce la temperatura, entonces el cuerpo va a tender a reducir su tamaño, ¿no? Y si aumenta la temperatura, entonces esto va a tender a subir. Va a tender a expandirse, ¿no? A aumentar la longitud. Bien. El siguiente es cuando manejamos en dos dimensiones, ¿ya? Se utiliza beta, ¿ya? Se lo utiliza como beta. Y este beta, si ustedes ya conocen el coeficiente térmico del material, nada más es 2 veces alfa, ¿está bien? 2 veces alfa. Entonces, esto es como dos dimensiones, lo llamamos, ¿ya? Dos dimensiones. ¿Cuándo utiliza esto? Cuando
voy a tener, a ver, en este caso, ya el caso, a ver, ¿qué caso podemos utilizar? En las placas, sí, esto, en las placas nos interesa más, ¿ya? En las placas, cuando tenemos de esta manera una placa, ¿no? ¿Y por qué yo lo llamo dos dimensiones? Porque dos dimensiones o dos lados, o dos, a ver, en este caso vamos a tener una base, un ancho, que le llamamos A, y aquí vamos a tener un espesor o una alturita, ¿no? De estas tres mediciones de la placa, predominan A y B, ¿no? Porque son de mayor tamaño en comparación al espesor o a la altura de la placa, por lo tanto, no se toman en cuenta las variaciones del espesor porque es muy pequeño, mientras las variaciones de A y B son mayores, por lo tanto manejamos dos dimensiones. Estas variaciones en conjunto se los puede tomar como el área, ¿está bien? El área, ¿no ven? Porque A por B es el área, entonces, lo mismo, la variación de área va a ser, rápidamente, la variación del área va a ser el área inicial por 1 más beta por la temperatura. Nada más que eso. Si se dan cuenta, se va pareciendo bastante al anterior, ¿verdad? Solo que en este caso ahora manejamos beta, manejamos y el área, ¿no? Obviamente, si yo quisiera manejar en función de alfa, entonces reemplazo, ¿no? 2 alfa por t, ¿no? Y finalmente, ya cuando manejamos el coeficiente gamma, se lo suele llamar el gamma, y eso es para volumétricos, ¿sí? Y esto, si yo conozco nuevamente el alfa ya del material, entonces simplemente va a ser 3 veces alfa. Y aquí vienen las 3 dimensiones, ¿no? ¿Y por qué yo lo llamo de esa manera? Porque aquí ya todas las deformaciones son considerables. El caso más simple es el cubo, ¿no? Si yo tengo un cubito, un cubo de paso, entonces sabemos que el cubo tiene todos los lados iguales. L, aquí tenemos L y aquí tenemos L también, ¿no? Entonces todas estas longitudes medibles en los ejes X, Y, Z, lo llamaremos, son considerables, no se los puede despreciar, por lo tanto tenemos que tomarlo como un cambio volumétrico, ¿no? Entonces, si yo aumento la temperatura o lo bajo, en volumen se va a deformar. Entonces, la ecuación para esto es delta del volumen es igual a volumen inicial, es igual a volumen inicial, 1 más gamma por la temperatura. Y ojo, si nuevamente yo quisiera manejar en función de alfa, entonces en lugar de gamma voy a reemplazar 3 veces alfa, ¿no? Bien, eso son más o menos lo que vamos a utilizar. Entonces, en función de lo que ya conocemos, no sé si el ingeniero ha avanzado esto, entonces no es tan complicado, se dan cuenta. Cuándo utilizar alfa, cuándo utilizar beta y cuándo utilizar gamma, ¿no? Yo lo intenté explicar de esta manera, ¿no? De las dimensiones, ¿no? Entonces, ¿cuándo utilizamos más alfa? Cuando tenemos cuerpos donde solamente una dimensión predomina, ¿no? En este caso la longitud, ¿no? Porque el ancho y el alto de esta viguita es despreciable, ¿no? Porque, de esta barra, ¿no? Generalmente. Mientras si es una placa, allá no se les puede despreciar, pero sí se puede despreciar su altura, ¿no? Entonces, se aplica en dos dimensiones, por lo tanto va a ser el área, ¿no? Finalmente, en tres dimensiones, cuando ya todas las longitudes son apreciables, ¿no? No se les puede despreciar, entonces manejo como cambio volumétrico, entonces manejo de esta manera. Bien, ¿qué más? A ver, ¿qué más? Temperatura, ya tenemos cambios por temperatura y entonces ya se dan cuenta, estas cuatro ecuaciones en sí tienen que memorizarlas, ¿no? Esto es el cambio de longitud, ¿sí? En esta parte no hay cambios de área ni nada, ¿ya? Solamente longitud vamos a ver cuando vamos a manejar con fuerzas, ¿sí? No hay como aquí una dimensión, dos dimensiones, sino directamente el cambio de longitud. Entonces tenemos los cambios de temperatura también de la longitud, ¿sí? En sí estos son claves, ¿ya? A veces se relacionan, vamos a ver un ejercicio donde se relacionan estas dos ecuaciones, esta con esta, ¿sí? Se relacionan. Bien, y esto también puede entrar al examen, ¿sí? Cuando les dan placas, ¿sí? Donde nos piden hallar el área o la variación del área o el área final, ¿no? Ahora, si ustedes quieren hallar el área final, ¿qué van a hacer? Saben que el delta, ¿qué es igual a este delta? El delta simplemente es área final menos área inicial, ¿no ven? Sí, está bien, creo, algo creo que está aquí mal. A ver, ¿puedes revisar las ecuaciones? Sí, Sí. en laboratorio llevamos el coeficiente lineal
Sí. de dilatación. La fórmula era delta L es igual a el coeficiente alfa por L sub 0 por delta T. Ah, ya, ya. Lo que yo estoy diciendo es longitud final, ¿no ve? No es el Ujú. delta, creo que es. Sí, sí, ahora me estoy dando cuenta. Sí, creo que estas ecuaciones, ojo, ojo, creo que hay que corregirlas, corregirlas. Ah, cierto, cierto, cierto. Lo que yo he hecho aquí está, bueno, me he confundido, se puede decir. Corrijan, por favor, esto no son deltas, ¿ya? Me confundí con la otra ecuación. Esto es longitud final, área final y volumen final, ¿lo ve? Van a disculpar, por favor. Sabía que algo andaba raro, porque si yo reemplazaba, se eliminaba la longitud inicial. Ahora sí, ¿ya? Entonces, en función de esto, aquí abajito lo anotaré, ¿ya? ¿Cómo sería? Entonces, lo que usted, su compañero, ha dicho. Entonces, si esto yo lo multiplico y esto lo mando a restar, entonces voy a tener un delta, ¿no? Entonces, el delta directamente era la longitud inicial alfa por t. El delta del área va a ser área inicial beta t. Y el delta del volumen era volumen inicial gamma por t. Ya, van a disculpar, ¿sí? Me he equivocado en esta parte. Me he equivocado. Me he confundido de fórmulas. Bien, entonces tienen que memorizarse esas ecuaciones, ¿no? No son tan complicadas para la resolución de los problemitas que vamos a tener más adelante. Bien, esto, ojo, aquí les he puesto es fuerza, ¿sí? Al principio le he puesto F, lo llamaremos P, ¿ya? Aquí P lo llamaremos, para que se me olvide, pelea, ¿no? Pelea. Entonces, la variación de longitud es la fuerza, la longitud inicial, el módulo elástico y el área transversal de la pieza, donde está aplicada la fuerza. Bien, entonces ahora con estas ecuacioncitas podemos comenzar a resolver problemas. A ver, voy a buscar unos problemitas, ¿está bien? Un momentito, un momentito. Un momentito, un momentito. A ver, a ver. A ver, aquí tenemos problemas, creo. Uy, ¿qué pasó? Un momentito, un momentito. Se cortó la pantalla. Así, ya. Ya continuaremos. Ya. Entonces, a ver, haremos un problemita a buscar. A ver, a ver. Mira este problemita, a ver, parece sencillo, a ver. Les dicto. Nos dice un alambre de coeficiente de dilatación lineal, un alambre de coeficiente de dilatación lineal, un alambre de coeficiente de dilatación lineal, alfa igual a alfa sub 0 T2 menos T1 sobre T, ¿sí? Siendo alfa sub 0 constante de proporcionalidad. Es una constante, coma, tiene la forma de arco de circunferencia. Tiene la forma de arco de circunferencia. Tiene la forma de arco de circunferencia, coma, ¿qué temperatura T1? Perdón, que a la temperatura T1, que a la temperatura de T1 subtiende un ángulo alfa 1. ¿No? Subtiende un ángulo alfa 1, coma, tal como se ve en la figura. Tal como se ve en la figura. Punto seguido. Calcule el nuevo ángulo 2. Calcule el nuevo ángulo 2 cuando la temperatura suba a T2. Calcule el nuevo ángulo al eta sub 2 cuando la temperatura suba a T2. ¿Ya? Bien, la pregunta nos, bueno, lo que nos dice el enunciado es lo siguiente, miren.
Me dice que tengo, este es el, ojo que todo esto es el coeficiente, ¿no? ¿Se dan cuenta? Este coeficiente ya no es constante, ¿no? Es una función de qué? De la temperatura, ¿no? De la temperatura. Porque estos seguramente son datos y como datos no están. Aquí nos dice que esto es constante, ¿no? Entonces, esta sería la variable, la temperatura. Bien, nos dice que ahora cuando se le aplica al alambre una temperatura T1, el ángulo es θ 1. Y cuando se le aplica una temperatura 2, el ángulo va a ser θ 2. Nos pide hallar esto. ¿Cuánto valdrá esto? Nos pide hallar cuánto valdrá esto. ¿Cuánto valdrá este θ 2? ¿Sí? Es lo que nos pide hallar. Nos pide calcular el nuevo θ 2 cuando la temperatura sea T2. Bien, la figura es la siguiente. Tenemos, tenemos nos da 100 ejes, ¿sí? Aquí tenemos el alambrito. ¿Está bien? Bueno, es un arco de circunferencia. Ya, pero ojo que esto no es completo. Según la gráfica está así. Está así. ¿Ya? Está así la gráfica. No nos da la longitud. Tampoco nos da. Ya no importa. Bien, entonces nos dice que cuando está a una temperatura T1, aquí tenemos un alfa 1. ¿Está bien? Y este es el alambrito más. Cuac, cuac, cuac. ¿No? Ya no. ¡Au! No. Este es mi. Bueno. Este es mi. Bueno, aquí tenemos una longitud 1, lo llamaremos. Ya longitud inicial, ¿no? Sí, inicial lo llamaremos en este caso. No, 1 mejor no. Vamos a manejar 1, 1, 2, 2, así. ¿Ya? Aquí tenemos una longitud 1, ¿ya? De alambre, ¿no? Como sería una cuerda, ¿no? Bien, entonces, ahora, ¿qué pasa si yo lo aumento? Me dice, si yo lo aumento a una temperatura T2, entonces aquí ya me dice que le va a aumentar, miren. Sí, le dice que va a aumentar, le haremos. Bien, entonces se va a cortar, entonces vamos a volver a conectarnos en 10 minutos, ¿ya? Entonces, cuando yo lo aumento, y voy a simular que lo aumento, porque no me dice tampoco si lo aumento, solo me dice cuando se le pone una temperatura T2, me dice, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar, creen ustedes? Y vamos a suponer que está aumentando la temperatura, entonces este alambrito se va a dilatar, ¿no ves? Se va a expandir. Se va a expandir seguramente un poquitito, ¿no? Algo así, un poquitito más, pues con azul estoy poniendo ya esa expansión, ¿sí? Entonces aquí vamos a poder medir un ángulo, me dice θ 2. Y eso es lo que me pide hallar, ¿está bien? Obviamente aquí vamos a tener un delta, ¿no? De L. Sí, eso es, ¿ya? Entonces tenemos que hallar con los datos que nos dan ese θ 2, ¿no? No nos pide hallar la longitud, sino ese ángulo, cuando yo lo aumento a una temperatura T2. Bien, este es un ejercicio más algebraico, ¿no? ¿Cómo comenzamos a resolver el problema? Primeramente tenemos que identificar, ¿no? En qué caso estamos. Cuando manejamos como alfa, como manejamos con 2 alfa, como cuando manejamos con 3 alfa. En este caso un alambre, ¿no? Un alambre más nos interesa su longitud, ¿no ven? O su arco en este caso, porque ya, bueno, sí una longitud, ¿no? Su longitud del alambre. Aquí no nos da el diámetro, no nos da si es un alambre cuadrado, etcétera. Por lo tanto, automáticamente se lo toma como una dimensión, ¿no ve? Entonces se lo maneja como alfa. Directamente se lo maneja como alfa. Bien. Entonces, ¿cómo yo hallo ese delta de alfa hemos dicho? Porque vamos a asociar con el delta alfa, ¿está bien? Vamos a manejar con el delta alfa. Esa delta de la longitud se llamaría, va a ser igual a ¿qué hemos dicho? Longitud inicial, que en este caso la inicial, ¿cuál sería? Al inicio tiene una longitud L1, ¿no ven? L1. Tiene una longitud L1 por alfa y por ese delta T, ¿no ven? Ese delta T. Bien. Pero ahora, ¿qué va a pasar aquí?
delta T, ¿no? A ver. Ah, sí, aquí me equivoqué también, miren. Corrígeme, por favor. Es delta, pues no es el T, ¿no? Es un delta, ¿ya? Porque aquí esto varía si es... Disculpa de memoria, estoy haciendo esto, ya me estoy olvidando estas formulitas. Corrija, por favor, es delta, ya no es una temperatura, es delta, ¿no? Aquí es delta. Este es delta T, delta T. Esto es delta T, delta T, delta T. Y este es delta T, ya van a disculpar, me estaba equivocando. Sí, es delta, sí, es una diferencia de temperaturas. Bien, pero nosotros ahora, esto se utiliza generalmente cuando es lineal, ¿no? Pero en este caso, el cambio es en forma de arco, por lo tanto, se va a complicar utilizar esta fórmula, por lo tanto, más me conviene utilizarlo en su forma diferencial, ¿está bien? Como de, para, ¿por qué también quiero hacerlo en forma diferencial? Porque también el delta, ¿sí? Varía en función de qué, de la temperatura, no es constante, por lo tanto, en estos casos se utiliza más la forma diferencial, entonces va a ser diferencial de la longitud es igual. Esto es constante, L1, ¿no? No varía. Bueno, esto ya vamos a anotarlo después. Y por el delta diferencial de temperaturas, y vamos a manejarlo como diferenciales. Bien, entonces yo reemplazo los datos que tengo. En este caso, yo sé que delta L es igual a L1, pero L1 se lo puede manejar en función de... Bien, lo manejamos como constante, al final vamos a empezar, porque es constante, ¿no ven? No varía delta 1, no es un dato de entrada. El alfa es igual a ¿qué? Alfa sub 0 por T menos T1 sobre la temperatura, ¿no? La temperatura por delta T. Bien. ¿Qué más podemos hacer aquí? Ahora sí podemos, ¿no? ¿A qué será igual ese delta L? ¿A qué será igual ese delta L? Podemos manejar en función del ángulo, ¿está bien? Porque sabemos que nosotros cuando tenemos un alambre o un arco de circunferencia, a ver, aquí lo haré rapidito. ¿Cómo se mide este arco? Esta L, en función del ángulo y su radio, se lo mide por L va a ser igual a ¿qué? Ya no manejamos como así 90 grados, manejamos como así en cualquiera, como nuestro caso, ¿sí? Entonces, esa longitud va a ser el ángulo multiplicado por el radio, ¿está bien? Eso ustedes saben. Es el ángulo multiplicado por el radio, ¿sí? El radio, aquí un radio, vamos a tener un radio R. Entonces, ahora si yo tengo ese delta, entonces aquí voy a hacerlo como forma diferencial, un delta del ángulo, ¿no? Una variación del ángulo. Porque aquí estoy manejando esto ya como delta L, ¿no? Entonces, en forma diferencial, si yo varío un poquito la longitud, va a variar también un poquito el ángulo. Y aquí vamos a tener como nombre del radio, yo voy a inventarme un radio R, lo vamos a poner, un R mayúsculo, ¿bien? Un radio R. Entonces, ese delta va a ser igual a ¿qué? Al radio de esa circunferencia por esa variación del ángulo delta. ¿Está bien? Bien. ¿Qué más? Ah, ya. ¿A qué será igual L1? Aquí eso es un dato conocido, ¿no? El L1 directamente va a ser tita 1 por ese radio R también, ¿está bien? Va a ser el radio R por tita 1, ¿no? Porque me dice para cuando tenemos tita 1, la longitud es L1, ¿no? Para una temperatura T1, ¿está bien? Bien, esto reemplazamos aquí, nuestra ecuación. Entonces, delta L va a ser R por diferencial de tita. L1 es R por tita 1. Alfa es igual a alfa sub 0, T2 menos T1 sobre T, diferencial de T. Simplificamos, en este caso el radio no es necesario conocerlo porque se va a simplificar, ¿no? Radio con radio se va. Una vez que ya tengo, ojo que tita 1 es una constante, no es necesario ir a mandarla a dividir, ¿no? Es una constante, no es una variable tita 1, y es conocida tita 1.
T2 igual es conocido, T1 conocido. Ah, ya, este T no es conocido, no es en forma de variables. Entonces vamos a proceder a integrar. El delta no de tita, para hallar este delta L varía desde cuándo. Desde que inicialmente tenemos tita 1 hasta que sea tita 2, ¿no? Esto varía desde que tenemos tita 1 hasta que tenemos tita 2. En cuanto a la temperatura, inicialmente tenemos una temperatura T1 hasta una temperatura T2, ¿no? Tenemos una temperatura T1 hasta una temperatura T2. Bien, procedemos a integrar rápidamente. En esta parte no hay mucho problema, directamente va a ser tita 2 menos tita 1 igual. Aquí esto es constante, 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 constante. Sale de la integral. Ah, ya, pero este no es constante, es una variable t, ¿no? Entonces, 1 sobre t, su integración es logaritmo, ¿no? Logaritmo natural. Aplicando los límites va a ser esto menos esto, ¿no? Logaritmo de t2 menos logaritmo de t1. Por propiedad de logaritmo se los puede manejar como cociente, ¿no? t2 sobre t1. ¿Está bien? Bien, tenemos eso. Luego de la integración, ¿no? Integrando es esto, ¿no? Y finalmente lo que me pide ya el problema es cuánto vale ese tita 2. Entonces despejamos el tita 2. Entonces aquí directamente para despejar es tita 2 es igual. Esto va a ir a sumar, ¿no? Va a ir a sumar, entonces factorizo, va a ser tita 1. 1 más lo que queda, va a ser alfa 2, T2 sobre T1. Todo esto multiplicado por el logaritmo de T2 sobre T1. ¿Se puede simplificar algo más? T no más, ¿no? No se puede simplificar nada más. Entonces esta es la solución. No era tan complicado, ¿no? Bien, entonces estamos aplicando, ¿no? Las ecuaciones anteriores, ¿no? En este caso, ojo, cuando tengan, ¿no? Cuando los cambios no sean rectilíneos, sean de forma curva, entonces intenten utilizar esto, ¿ya? Intenten utilizar la forma diferencial, porque esto es lo mismo, ¿no? Se dan cuenta, es equivalente. Si yo esto lo manejo